Bienvenidos a Oblivion. En este video les hablaré de todo lo que necesitan saber para imprimir miniaturas en resina. Pues comencemos. La impresora viene perfectamente embalada. Lo primero que encuentras es un pequeño instructivo. Una caja con las herramientas y otros utensilios necesarios. Y por supuesto, la impresora, que pesa aproximadamente unos 5 kilos. Debajo de la cubierta se encuentran la plataforma y el tanque de resina, protegidos con más material de embalaje. Para retirar el tanque solo hay que aflojar las perillas que están en la parte superior. Para desprender, una pequeña película protectora. La pantalla táctil también tiene una, que es un poco más difícil de retirar. Regresando a la caja con herramientas, en esta podemos encontrar una pequeña pieza de plástico que sirve para dejar inclinada la plataforma y escurrir el sobrante de resina. Una memoria USB de 2 GB, un vaso medidor de plástico y 3 pares de guantes de nitrilo. Un desarmador hexagonal, una espátula de plástico, el cable de alimentación, unas pinzas de corte muy similares a las que trajo la Ender 3, una bolsa de plástico con tornillos de repuesto y un par de llaves Allen, $10 coladores de papel que sirven para filtrar la resina antes de regresarla a la botella. En las tiendas Comex venden unos muy parecidos pero de mejor calidad. He visto que algunas los venden en $1, otras en 5 y en otras te los regalan cuando compras pintura. Un par de cubrebocas que se ven de muy buena calidad, son desechables, pero no son los clásicos cubrebocas de hospital que había visto que traían estas impresoras. Una de las quejas más comunes de esta máquina es que tanto el botón de encendido como el puerto de USB se encuentran en la parte de atrás, lo que dificulta su acceso. Por eso, previamente compré un extensor USB e imprimí una pieza que encontré en Thingiverse, que ayuda a sujetarlo al costado de la máquina. De hecho, está diseñado para atornillarlo, pero necesitaría reemplazar los tornillos que trae de fábrica. Y hoy no tengo tiempo para eso, así que lo voy a pegar con cinta doble cara. El siguiente paso fue nivelar la plataforma. Es algo muy sencillo que no lleva más de 5 minutos. Los pasos están perfectamente explicados en el manual. Solo hay que aflojar un par de tornillos con una de las llaves Allen que estaban en la caja, retirar el tanque y proteger la pantalla UV con una hoja de papel. La máquina hace el resto. Una vez alineada, se vuelven a apretar los tornillos de la plataforma. El siguiente paso es comprobar que la pantalla UV funcione correctamente.
Nuevamente, es algo muy rápido y que se explica perfectamente en el manual. Ya todo está listo para la primera impresión, pero antes quiero hacer notar algo muy importante. Como pudieron ver, la caja no incluye una muestra de resina. Hay que comprar la resina aparte. En Mercado Libre se puede encontrar la resina de la misma marca Elego. Hace un par de semanas le pedí a los chicos de la PAMP que me dieran ideas de cómo estrenar la impresora. La única sugerencia fue hacer un sorteo de una miniatura que yo diseñara, así que vamos a hacer eso. Para diseñar la miniatura voy a utilizar esta página que se llama heroforge.com. A la izquierda de la pantalla se ve el preview de nuestra miniatura y a la derecha tenemos los menús. Obviamente puedo darle clic al random y dejar que el programa elija lo que quiere hacer. O puedo hacerlo manualmente. Ya estuve checando las opciones y creo que voy a ir por un centauro. De hecho, específicamente una chica centauro. Ese fue el menú de razas. Ahora vamos al de cabezas. No hay muchas opciones, pero la de zombie me llama la atención. Cara, expresión, sonrisa. Qué horrible, ¿no? 0 sonrisas. Confundido. No. Arr. Oh. Me agrada. No muy abierta la boca. Por ahí está bien. ¿Sí? Interesante. Orejas no se le van a ver. Cabello. Veamos qué opciones hay. Además de este cabello que sale por default. ¿Ah? Hay opciones nuevas. Empecemos con esas. Una cola de caballo. Parecen trenzas o rastas. No lo creo. Esta no se ve mal. Una trenza. Esta me agrada. Podría ser. Aquí hay otra. Es completamente una trenza. O esta cola de caballo. No sé. Creo que este es el que venía por default. Sí. Este es un poco más corto. Vamos a dejarlo así. Barba. ¿Cómo lo quito? No, así. Cejas. A ver, vamos a acercarnos más. Tal vez esta que tiene una cicatriz.
Pero creo... El detalle no va a ser... Me imagino que el detalle no va a ser tanto. Torso. Torso dañado. Se ve bien. Como esqueleto. Vamos a ver. Sí, la unión no me encanta. Vamos a dejarlo como el cuerpo dañado. Medidas. Oh. Bien. Vamos a dejarla así. Cabeza. Ok. Postura. Ajá. Esto debe ser algo como complexión. Ok. Cintura. Curvas. Trajes. Una armadura. ¿Qué más hay? Ok, pierde todo el chiste, así que no le vamos a dejar la armadura. Un centauro momia. ¿Esto era un samurái? Ah, pero va a tener la máscara. Ok. Me gustó la idea de la centauro vaquera. Pero... de hecho me gusta más ese top. A ver, vamos a ver. Vamos a hacerlo personalizado. No se ve mal. Esta es como... es como la que me había gustado, pero está rota. Esa me agrada. Va a ser esa. A menos que... nah. Era esto. Ya que fuimos por una vaquera, necesitamos pistolas. Revólver. En ambas manos, claro. Diablos. No puedo decidirme. Podría ser uno y uno, pero siento que se ve rara. ¿Animales? Nah, pero pierde la pistola. Nah. Así. Máscara, ojos. No, side. ¿Ah? Si hubiera cartucheras. Si hubiera cartucheras vacías. Ah, sí, aquí están. ¿Había un cinturón en la ropa? Rings. Legs.
creo que solo están estas dos opciones. No se ve mal. Vamos a dejarlo así. Base. Tenemos diferentes texturas. Vamos a aplicarle una textura como de Salvaje Oeste, lo más parecido posible. Ítems. Una fogata. ¿Hay forma de moverla? Parece que no. Ah, un balón de Blood Bowl. Ratas. ¿Cuántas ratas son? Ok, hay varias. Son 3 grupos de ratas. Siendo que es una centauro zombie, podría traer una horda de ratas, ¿por qué no? Y poses. A ver. Ok, esto me está gustando. Esa pose no está nada mal. Supongo que aquí puedo mover. Sí, pieza por... Ah. ¿Aquí puedo mover a las ratas? ¡Excelente! Está como no apuntando hacia el mismo lugar. Solo por no dejar, quiero regresar al cabello y ver cómo se ven las trenzas. En realidad es el mismo cabello, solamente con la trenza añadida, entonces se va a quedar la trenza. Extras, color. Dados. Ah, ordenar extras. No, eso no es necesario. Gracias. El material. Ok, supongo que esto es por si quieres utilizar alguna especie de servicio donde la fabriquen. Pero en este caso yo solamente necesito el archivo STL. Aquí vienen un par de piezas gratis que se pueden descargar. Las miniaturas son escala 30 milímetros. La base es de 1 pulgada. Me imagino que en este caso mi base será de 1 por 2 pulgadas. Y se tardan 15 minutos en crearse. Voy a añadirlo al carrito. Aquí está. Héroe. Digital. Extra largo. Y bueno, ustedes ya no verán esta siguiente parte, a menos que pase algo muy interesante y no revele información. Moments later. Bien, salí a hacer unos encargos, han pasado como 40 minutos, pero de hecho al ver el horario en el que llegó el correo, solamente necesitaron 5 minutos para preparar el archivo. Ok, en la página de mi perfil del Hero Forge, ahora aparece el botón de descargar.
Aquí está el Hero STL. Este es el visor tridimensional que viene ya por default en Windows. Y todo parece estar en orden. El programa que recomienda el Lego Mars para hacer las impresiones es este de Chitubox. Y aquí está. Ya había configurado previamente este programa cuando lo descargué. Cuando se le da clic en este botón que dice añadir nueva impresora, hay un perfil predeterminado, de hecho aquí se ve, para el Lego Mars. La pieza necesita de algunos soportes. El programa se encarga solo de añadir los soportes. Sé que se pueden editar. Aquí se ve la opción. Se pueden borrar uno por uno o editarlos o añadir nuevos soportes. Sinceramente es la primera vez que imprimo en resina, entonces lo voy a dejar tal cual y lo hace el programa. Y si algo sale mal, pues ya regresaré y haré algunos cambios. Con esta barra se pueden ver las capas que van a ir formándose. De hecho, la pieza en la impresora va a quedar de cabeza. Este recuadro azul que se ve en el piso, en mi pantalla, es en realidad esta parte. Regresamos para acá, le doy Slice. Conecto mi memoria USB. Y le doy salvar. Tiempo de impresión 4 horas con 11 minutos. Mi idea original era poner en la descripción de este video un enlace para poder descargar el archivo en caso de que alguno de ustedes tenga una impresora y quisiera reproducirlo, pero estuve checando los términos y condiciones de la página de Hero Forge y eso técnicamente está prohibido. Así que creo que no puedo poner el enlace en la descripción. Y por favor, no se les ocurra mandarme un correo pidiéndome el archivo porque no se los podría mandar. Así que por favor, insisto, si tienen una impresora 3D y quieren el archivo que acabo de crear en Hero Forge, no me manden un correo pidiéndome que les envíe el archivo. No se puede hacer. ¿Ok? Imprimir con resina no es tan fácil como hacerlo con filamento. La resina es un material tóxico y debemos evitar el contacto con la piel. También recomiendan usar el uso de una máscara para evitar inhalar los vapores. Es por eso que la caja contenía los guantes de nitrilo y las máscaras. Debido a los vapores, no es aconsejable usar la máquina en habitaciones cerradas. Es por eso que tuve que salir al patio. Con todo preparado, llené el tanque a 1/3 de su capacidad, como lo recomendaba el instructivo. Y conecté la memoria al puerto USB. Luego de 4 horas, la impresión estuvo completa. Puse la plataforma inclinada hasta que dejó de escurrir resina.
y con la espátula desprendí el modelo y lo puse en una charola desechable de aluminio. Es necesario lavar el modelo para quitarle la resina que lo cubre. Para eso, lo sumergí en un contenedor de plástico lleno de alcohol isopropílico y lo agité por unos 30 segundos. Para terminar de curar la resina hay que ponerla a secar, ya sea al sol o puede hacerse en una máquina secadora de uñas. Pueden encontrar algunas muy económicas en Mercado Libre. Desprendí los soportes con las pinzas de corte y lijé algunas imperfecciones. El material translúcido dificultaba mucho hacer buenas tomas, así que lo pinté. Luego me di cuenta de que los detalles se veían mucho mejor si aplicaba un poco de pintura blanca. Ya con la figura sombreada, noté que la cara había perdido muchos detalles, lo que me pareció extraño, pues otras partes como las ratas en el suelo, las pistolas y la trenza del cabello se apreciaban con mucha nitidez. Sentí que yo había hecho algo mal, así que volví a imprimir la pieza, pero esta vez le puse soportes personalizados y la hice un 20% más grande. El resultado en el rostro fue prácticamente el mismo. Decidí intentarlo por tercera vez, pero ahora coloqué la figura inclinada. De este modo logré sacar los detalles de la cara. Creo que el ala del sombrero provocaba que la resina se acumulara en ese lugar. Y por eso, al inclinar la figura, el problema se resolvió. Al momento de esta grabación, llevo un par de semanas imprimiendo con resina, y la verdad, tengo sentimientos encontrados. El detalle de las piezas es increíble, pero la superficie de impresión es muy limitada. Prácticamente es una cuarta parte de lo que tiene mi impresora de filamento. Creí que manejar la resina sería más difícil. En la primera impresión, literalmente derramé solo una gota. El olor que desprende, que era algo que me preocupaba mucho, es casi imperceptible. Al menos el de la marca que compré. En cambio, la parte de lavar las piezas y de curarlas con luz ultravioleta, algo que creí que sería muy sencillo, es lo que me parece más engorroso. Si la pieza no se limpia bien antes de ponerla en la luz ultravioleta, se pueden perder muchísimos detalles. Y con eso concluye el tema de esta semana, pero antes de despedirme, como dije hace unos momentos, voy a regalar algunas impresiones. El canal acaba de llegar a los 100 suscriptores hace unos días, y para celebrarlo, voy a regalarle al Dr. Poison, el suscriptor número 100, un paquete que consta de una vaquera Oblivion, una plantilla con 20 ratas, un cofre de tesoro y un Necronomicon Ex Mortis. Además, voy a rifar otro paquete exactamente igual para cualquiera que quiera participar. Lo único que tienen que hacer es dejar un pulgar arriba en este video y hacer un comentario poniéndole nombre al único personaje del canal que es recurrente además de mí, mi vaso para enjuagar pinceles. Yo les responderé con un número que será su entrada a la rifa y el 28 de enero, es decir, dentro de 3 semanas,
daré a conocer al ganador en mi página de Facebook. Para el grupo de la PAMP, que está a punto de llegar a los 1000 suscriptores, voy a regalar otros 2 paquetes exactamente iguales. Las bases para ese concurso las publicaré directamente en el grupo. Y sin más por agregar, nos despedimos por hoy y nos vemos la próxima semana.